El día de hoy quiero hacer una diferencia entre las tribulaciones que sufrimos todos los creyentes con la ira de Dios. En el marco, por supuesto, de entender mejor la profecía bíblica acerca del fin de los tiempos. Son dos cosas diferentes. Las tribulaciones que sufrimos todos los que somos verdaderos creyentes, los que hemos nacido a la nueva vida por la fe en Jesucristo, todos padecemos durante los años que nos toca vivir después de nuestra conversión. Digo, es muy diferente de lo que va a ocurrir dentro de poco tiempo en el mundo, conocido en las Escrituras como la ira de Dios, la ira del Cordero, la gran tribulación, el tiempo de angustia de Jacob y nombres por el estilo. Es muy diferente. Mira, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, la Biblia nos dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Les dice el apóstol Pablo a la amada iglesia que estaba en Tesalónica. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿En qué se parecía la iglesia de Tesalónica a Pablo mismo y al Señor? Que a pesar de estar en medio de gran tribulación, de sufrimiento, cosa que voy a ampliar en un momentito, ¿no? A pesar de las circunstancias, ellos recibieron la palabra con el gozo del Espíritu Santo. En plena certidumbre, dice además, en plena certidumbre, con la certeza de que es cierto lo que esperamos. La esperanza bienaventurada del cristiano es la vida eterna, el encontrarnos con nuestro Salvador, nuestro Señor, y en eso estamos ciertamente muy bien parados y firmes en esa gloriosa esperanza. Así que hay gran tribulación, hubo gran tribulación para los hermanos que vivían en aquella antigua época en Tesalónica, como lo hubo también en Pablo, ¿no? Había gran tribulación y hoy también nosotros, los creyentes, estamos viviendo etapas parecidas, porque todos los creyentes sufrimos también persecución. Si tú eres creyente, dime acaso si no tengo razón en decirte que tú has sufrido de diversas maneras. Puede ser oposición en tu propia casa, ¿no? Puede ser, qué sé yo, persecución en el trabajo, bullying, deslealtades, traiciones por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sufrimos tribulaciones. Ahora bien, fíjate, vamos a ampliar esto que dice acá. En el capítulo 2 de la misma carta, Primera de Tesalonicenses, dice Pablo en el verso 14: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. ¿Te das cuenta? Lo mismo que pasaba en Judea, Samaria, en Jerusalén, que la iglesia del Señor, las iglesias del Señor Jesucristo que estaban
en Judea sufrieron varias cosas, así como los de Tesalónica, que estaban ubicados en Macedonia, ¿no? Entiéndase la zona de Turquía actual o Grecia, en esa zona, ¿no? Macedonia, sufrieron, dice, lo mismo. Verso 15, los cuales, es decir, los que persiguieron a los cristianos en Jerusalén, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Verso 16, lo he puesto en rojo para que lo entiendas bien, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. ¿Te das cuenta la oposición? Y fíjate el cartelito, esa nota que he puesto yo en el rectángulo rojo abajo al pie de esta diapositiva, dice a la izquierda, el cuadradito dice, la persecución de los cristianos viene del diablo. Por supuesto que viene del diablo. ¿Por qué? Porque se oponen a todos los hombres, verso 16 está en rojo, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. El diablo no quiere que los hombres y las mujeres, que nadie, ni que tú, ni que yo, ni que nadie, oiga y entienda el Evangelio de Jesucristo para que no sean salvos. Él quiere la destrucción, la muerte de todos y llevárselos al infierno si fuera posible a todos. Eso es lo que el diablo busca, porque él está perdido y quiere perder de la misma manera a todos. Es enemigo de Dios y es enemigo de los hombres. Dice entonces, impidiéndoles hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos, los enemigos de Dios, siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y acá está el asunto. De la ira que habla este último verso es la ira de Dios que viene sobre aquellos que son del diablo, los que persiguen a los cristianos, los que odian a los cristianos, los que odian a Dios y buscan que nadie sea salvo por el Evangelio de Jesucristo, los que son enemigos de Dios, enemigos de la iglesia y enemigos de nosotros, los creyentes, tú y yo. ¿Te das cuenta? Hay una gran diferencia, pues, entre las tribulaciones que pasan todos los creyentes, ¿no? Recibimos la palabra con fe, con alegría, con el gozo del Espíritu Santo, pero nunca faltan las oposiciones, las traiciones, el acusar falsamente a los cristianos de cualquier cosa, porque el diablo opera a través de sus agentes, ¿no? Y no te extrañe esto que te estoy diciendo, en tu propia casa hay oposición que es promovida por el diablo mismo, ¿no? Pero no sea esto causa de que te acobardes, sino todo lo contrario, de que tomes toda la armadura de Dios para poder permanecer firme en la fe que Dios te ha dado y habiendo acabado todo, seguir firme, porque ciertamente la victoria es nuestra. Muy bien, ahora vamos a avanzar un poquito más. Fíjate, la ira de Dios es otra cosa. No es las tribulaciones, no son las tribulaciones que pasamos mientras estamos en este mundo siendo creyentes de Jesucristo. La ira que viene después del arrebatamiento de la iglesia, de que Dios retire a los suyos de este mundo, es otra cosa. Fíjate, Isaías, capítulo 63. ¿Quién es este que viene de Edom? Pregunta el profeta. De Bosra, con vestidos rojos. Este, hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. ¿Quién es? ¿Quién es? El mismo verso lo responde. Yo, el que hablo en justicia,
grande para salvar. ¿Quién es? Por supuesto. ¿Quién es el que habla en justicia y que es grande para salvar? ¿Quién es el Salvador? Sino Jesucristo. Por supuesto que sí. Este que viene con vestidos rojos, hermoso en su vestido y que marcha en la grandeza de su poder, cuando Jesucristo regrese a la tierra, va a venir en poder, ya no va a venir en el pesebre a nacer otra vez como ese indefenso niño, ¿no?, que sufrió desde el primer día el intento de Satanás de destruirlo en Herodes. ¿Te acuerdas? Herodes lo quiso destruir. Cuando el Señor Jesucristo regrese, va a venir en poder y gloria. Eso es lo que dice Isaías 63, en la grandeza de su poder. Ahora fíjate, verso 2. ¿Por qué es rojo tu vestido, y tus ropas como del que ha pisado el lagar? ¿Por qué es rojo tu vestido? Y acá viene la respuesta que da el propio Señor Jesucristo. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, hablando el Señor Jesucristo, y el año de mis redimidos ha llegado. Qué interesante. La venganza de Dios sobre un mundo que ha blasfemado su nombre, que ha insultado su santidad, que se ha burlado de él. La venganza es de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que pisa el lagar de la ira de Dios. Y junto, en un grandioso evento, se conoce como el Día de la Ira de Dios, primero el Señor retira a sus redimidos. Porque fíjate el verso 4 otra vez. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. ¿Te das cuenta? El día de la ira de Dios, el día es breve, pero el año simboliza otra cosa. Simboliza un extenso periodo de tiempo que se prolonga, que se proyecta hacia la eternidad para los redimidos de Jesucristo. ¿Qué significa redimido? Aquellos por los cuales el Señor pagó el precio de su salvación, porque estaban condenados. Estábamos condenados en nuestros delitos y pecados, porque la paga del pecado, según Romanos capítulo 3 y capítulo 6 también, la paga del pecado es la muerte. Y nosotros, que todos, tú y yo y todos, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, todos, a excepción de Jesucristo, todos los hombres, desde Abel hasta los niños de hoy, hemos pecado contra Dios. Porque nacemos, ¿no?, con ese pecado original que hemos heredado del Padre, el primer Adán, que pecó contra Dios, insultó a Dios, y toda la humanidad ha pecado contra Dios. Todos somos pecadores, pero gloria a Dios que hay un Redentor, aquel que no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, Filipenses 2, capítulo 2, sino que despojándose de su divinidad se hizo siervo, como un hombre, se hizo hombre y obediente hasta la muerte de cruz, de tal manera de que nuestro pecado pueda ser perdonado en los méritos de Jesucristo. Y como consecuencia, el Padre Celestial ya no nos mira a través de la maldad de nuestro pecado, sino a través de la grandeza del amor de Jesucristo, quien, haciéndose hombre, permitió a sí mismo, se hizo él el que cargase la culpa de nuestro pecado, muriendo
clavado en una cruz, insultado, escupido, atravesado por una corona de espinas, por clavos en sus manos y en sus pies, y atravesado por una lanza, con tal de que tú y yo, que todos los que creamos en el Evangelio de Jesucristo, ya no el Padre nos vea a través del pecado nuestro, sino del sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio. Así de simple, pero así de contundente. Así de conciso y a la vez así de macizo. Los que somos de Cristo, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Redentor, nuestro Salvador, somos de Él para siempre. Para siempre. Y no vamos a estar durante los años del castigo de aquellos que han rechazado a Jesucristo, porque para ellos es ciertamente destrucción repentina, no para nosotros, porque somos de el grupo de los redimidos que vamos a vivir la vida eterna delante de Dios y vamos a ser los herederos de su gloria. ¿Te das cuenta la diferencia? Era muy importante que yo aclare esto porque ciertamente hay una controversia. Algunos dicen que la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación, ¿no? Como queriendo decir que nos es necesario el sufrir para poder entrar a la vida eterna, y así no es, porque ¿sabes una cosa? Ninguno de nosotros merece la vida eterna y el estar delante de la gloria de Dios para ver su rostro, porque ciertamente no lo merecemos, ni somos capaces siquiera de enfrentar la gran tribulación, sino que seremos salvos en los méritos de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, de nuestro hermano mayor, el Señor Jesucristo. Hay una diferencia, pues, entre las tribulaciones que pasamos mientras estamos en esta vida todavía, antes de ser transformados a la gloria de Dios, a la semejanza de Jesucristo. Son tribulaciones, dice Pablo, leves tribulaciones que no tienen comparación con la gloria que se ha de manifestar en nosotros después de que seamos modificados, de que este cuerpo inclinado al mal que todavía tenemos aún los creyentes, que sea transformado, según Pablo, todo este conjunto de cosas malas que aún tenemos los creyentes todavía, este cuerpo inclinado al mal, corrupto y con tendencia al pecado, va a ser transformado a la gloria de la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Porque ciertamente cuando el Señor venga por su iglesia, va a traer consigo a los muertos en Cristo, los que son de Cristo. Y los que estemos vivos, si nos toca vivir ese hecho, ese asunto de el rapto de la iglesia, si nos encuentra vivos, nosotros vamos a ser transformados a la gloria, semejantes a Jesucristo, y juntos con los que han resucitado antes, los de Cristo, vamos a ser llevados al cielo para recibir al Señor en el aire y estar siempre con Él. Vamos a ser luego trasladados al cielo por ese periodo de 7 años finales, los 7 años de la gran tribulación, durante los cuales el diablo va a comenzar una guerra despiadada contra todo lo que se llame Dios o tenga semejanza de Dios, contra todos los que se declaren creyentes en Jesucristo durante la gran tribulación, que son los santos de la gran tribulación, que es la extensión de la iglesia, ¿no? Según Apocalipsis capítulo 7, Dios extenderá su tabernáculo sobre aquellos que
luego que vieron que era verdad todos los que nosotros, los que predicamos el arrebatamiento de la iglesia y la posterior gran tribulación, todos los que finalmente crean esta palabra luego de que la iglesia sea llevada al cielo, esos son los santos de la gran tribulación y ellos van a tener parte con nosotros también. Y van a reinar con Cristo y van a gobernar también con nosotros, los que nos fuimos en el rapto de la iglesia durante ese maravilloso evento de la resurrección de los muertos en Cristo, la transformación de nuestra naturaleza y nuestro posterior traslado al cielo, al lado de nuestro hermano mayor, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Hay pues diferencia entre lo que es la tribulación momentánea que hoy sufrimos. Aguanta, soporta, fortalécete en el hombre interior, dice la carta a los Efesios que escribió Pablo. Toma toda la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, ¿no? Cálzate los pies con el apresto del Evangelio, de tal manera de poder vencer, porque ciertamente estamos llamados a vencer toda tribulación que el diablo suelte atrás de nosotros, el diablo pretende destruirnos, pero en Cristo somos más que vencedores. Bendito sea su nombre. Estamos muy cerca de esos eventos finales de la humanidad. Lo primero que va a ocurrir es el rapto de la iglesia y luego vendrán todas las otras cosas descritas en el libro de Apocalipsis desde los capítulos 6 hacia el final del libro. Los eventos de la gran tribulación, que son los 7 sellos, las 7 trompetas de Dios y las 7 copas de ira de Dios, que son las cosas que Dios ha diseñado para castigar no a su iglesia se va al cielo. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, escóndete por un poquito en tanto que pasa la ira de Dios. Isaías capítulo 26. La ira de Dios no está diseñada, ni programada, ni pensada para la familia de Dios, para los hijos de Dios, para los redimidos de Jesucristo, sino para el mundo blasfemo, el mundo que ha insultado la santidad del Señor, y para todos los incrédulos y cobardes que prefieren seguir al diablo en todas sus mentiras antes de creer en Jesucristo. Para ellos es la ira de Dios, no es para la iglesia. ¿Te das cuenta? Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea a su nombre. Imperio y potencia. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Y como dice esa oración que todos sabemos, ¿no? Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿Quién lo va a traer? Jesucristo, nuestro Señor. Bendiciones para ti y tu familia. Gracias por haber llegado hasta el final del video. Un gran abrazo en el amor del Señor Jesucristo y Dios mediante te veré en una próxima oportunidad. Amén. Gracias.